Hola, buenos días. Bienvenidos a este webinar que nos va a impartir Victron Energy. Nos acompaña David Gutiérrez, él es el Country Manager para México de Victron. Él nos va a hablar hoy un poco sobre cómo dimensionar un sistema Victron correctamente. Y pues, adelante, David. Muy bien, muchas gracias Rodrigo. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Y pues bueno, vamos empezando con un video para que se vaya uniendo la gente. Cuando hablamos de energía solar, existen varias tecnologías y soluciones. ¿Sabías que los sistemas de almacenamiento de energía de Victron Energy son los sistemas de energía solar más confiables, además de tener muchas más ventajas? Sistemas como Off-Grid, Backup, Sistema de Almacenamiento de Energía o ESS, Gestión de Generadores Diesel, Peak Shaving, Time Shifting, Microred y mucho más. Todo empezó en 1975 en Holanda. Victron Energy empezó con la fabricación de cargadores e inversores para el mercado marino, uno de los mercados más exigentes del mundo en cuanto a calidad, y rápidamente se convirtió en líder en soluciones marítimas en Holanda y Alemania. Con el crecimiento del mercado fotovoltaico, Victron Energy se ha convertido en referencia para el almacenamiento de energía en el mundo, contando con una amplia gama de productos instalados y aprobados en campo durante muchos años. Con más de 45 años de experiencia y presencia en más de 200 países, puedes tener la confianza en la calidad de nuestros productos con la mejor relación costo-beneficio del mercado. Fabricamos equipos robustos y estamos preparados para cualquier desafío. Entre nuestros equipos encontrarás inversor cargador Multiplus 2, inversor cargador 4, inversor cargador solar Multi-RS, controlador de carga MPPT, Servo GX. Conoce nuestros poderosos sistemas de monitoreo con Victron Connect y BRM Controls. Monitoreas, actualizas y optimizas todo tu sistema, ya sea de manera local o remota, conectado a través de Bluetooth y Wi-Fi. Para conocer toda nuestra línea de productos y casos de éxito, visita nuestro sitio web y sigue nuestras redes sociales. Haz del futuro tu presente con Victron Energy y tendrás siempre energía confiable, en cualquier momento y en cualquier lugar. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues vamos empezando. Voy a poner por acá mi presentación. ¿Sí se escucha bien en mi micrófono? Sí. Excelente. Pues bueno, para todos los que están presentes, si tienen alguna duda, lo pueden escribir ahí en el chat. Vamos a estar atentos. Al final vamos a tratar de responder la mayor cantidad de dudas posibles. Y bueno, la finalidad de este webinar es poderles enseñar, darles un panorama general de, el proceso de dimensionamiento de un sistema con baterías, ¿no? Desde la selección de cada uno de los equipos y el cálculo. Tomen este webinar como una guía para ustedes poder hacer sus cálculos, pero siempre es bien importante que consideremos a cada cliente como un sistema diferente, ¿no? No hay una fórmula mágica para cada diseño de sistema. Siempre hay que considerar todas las cosas que tiene cada sistema para poder dimensionar correctamente los equipos, ¿no? Y pues bueno, sin más, vamos empezando. Lo primero que les quiero platicar un poquito es de los controladores de carga MPPTs. En Victron tenemos el catálogo más grande de controladores de carga que existe en el mercado. Dentro de estos vamos a encontrar controladores de carga pequeñitos para sistemas pues aislados con uno o dos panelitos.
unos controladores de carga un poquito más grandes, 150-45. Uno de los que más utilizamos, que es el controlador de carga de 100 amperes, ¿sí? Y los nuevos controladores, que son los más grandes del mundo, de 450 volts, 100 y 200 amperes, ¿no? Con 2 y 4 MPPTs. Todos estos controladores de carga, hay algunos que tienen Bluetooth, otros que se configuran a través de una interfaz, pero bueno, pues todos ellos los podemos conectar a un sistema Victron y poder estar optimizando el uso de la potencia fotovoltaica, ¿sí? Como ustedes saben, estos controladores MPPTs pues ajustan la tensión de los paneles para obtener la potencia o la máxima potencia que puede generar ese arreglo fotovoltaico y después transformar esa potencia o traducirla a la tensión a la que trabaja la batería, ¿no? Entonces, estos equipos van a poder lograr dos cosas. Una es cargar de manera eficiente el banco de baterías y todo el excedente que tengamos lo vamos a poder utilizar directamente en los consumos y si nos llega a sobrar energía también la vamos a poder inyectar a la red a través de los inversores cargadores. Empezando con el controlador de carga, pues estos, como han visto, vimos controladores que tienen 75, 150, 250 y 450 volt de entrada. Entonces, todos estos controladores de carga, al ser un MPPT, tienen que tener una tensión más por encima del banco de baterías para poder funcionar correctamente. Entonces, uno de los ejemplos es este controlador de 450-100, ¿sí? Tiene un voltaje de entrada a circuito abierto para paneles de hasta 450 volts. Es decir, que puede hacer cadenas muy largas de paneles solares hasta 450 volts y dividirlas en 2 MPPTs, que es lo que tiene este controlador. El de 200 amperes tiene 4 MPPTs, entonces vamos a poder tener diferentes marcas de paneles y también diferentes orientaciones en caso de ser necesario, ¿no? Estos controladores, en el caso particular del 450-100, pues su máxima corriente de carga son 100 amperes. Entonces, si tengo 450 volt de entrada y 100 amperes de carga, ¿ustedes creen que la potencia máxima del equipo serán 450 volt por 100 amperes? Pues bueno, aunque no lo crean, hay muchos instaladores que creen que esto es posible, que a esta unidad se le podrían conectar hasta 45 kilowatts, pero no es así. ¿Por qué? Porque tenemos una parte en la entrada, que es la de alta tensión, digamos, y la parte de baja tensión a la salida. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar que esos 100 amperes van a ser a la máxima tensión de carga de la batería. En ese sentido, una batería normal de ácido plomo, por ejemplo, se carga a 57.6 volts, poniendo una batería de ácido plomo de ejemplo. Eso quiere decir que vamos a poder aprovechar a 450 volts hasta 5.8 kilowatts nominales, ¿sale? También hay que tener consideración que los paneles solares tienen una potencia pico que no llega a ser la potencia real que se aprovecha en el sistema, ¿no? Esto ya es potencia real que sale desde el controlador de carga hacia el banco de baterías a esta tensión. Entonces es bien importante cuando seleccionamos un controlador de carga tener bien claro cuál es la tensión de entrada y cuál es la corriente de carga que me puede entregar ese controlador, ¿no? Para tenerlo más claro en este gráfico, del lado izquierdo vamos a ver la gráfica de corriente y tensión para el panel solar. En ese sentido vamos a ver la curva de máxima potencia en color rojo. En color azul vamos a tener la curva de tensión y por ahí en unas líneas negras vamos a poder estar viendo pues, la potencia y la corriente, ¿no? Entonces, si este panel, por ejemplo, entrega 35 volts de voltaje circuito abierto, perdón, de voltaje de operación y una corriente un poquito arriba de 2 amperes, pues bueno, entonces la resultante de la potencia va a ser la multiplicación de ambas. Entonces vamos a estar por aquí, en este pico de acá, ¿no? Que van a ser como 100 watts o algo así. Entonces, este de aquí sería la potencia que nos puede entregar al máximo punto de generación de ese panel. Lo que hacen los MPPTs para controlar la potencia, pues es ir rastreando
sobre la curva de máxima potencia en donde va a poder generar más potencia, ¿no? Y eso va haciendo algunos brincos hasta que se para en donde genera más, donde puede aprovechar mejor la energía que se está generando. Eso del lado izquierdo. Ahora, pasa al controlador de carga, entra en este caso en un arreglo de 250 volts de corriente directa. Llegamos al controlador y a la salida del controlador vamos a conectar el banco de baterías. Entonces quiere decir que este aparato tiene que desplazar toda la tensión, aumentar la corriente para poder cargar correctamente el banco de baterías. En ese sentido pasa lo que está sucediendo aquí en la gráfica, ¿no? Tenemos el máximo punto de potencia por acá, a 35 volts pensando en un solo módulo, y vamos a desplazar la tensión hasta la tensión de batería, que va a estar más o menos en 12. Eso quiere decir que para poder seguir teniendo la misma potencia que está generando el panel, pues hay que incrementar la corriente, ¿no? La corriente se va a incrementar y en ese sentido, por eso tenemos que considerar cuando seleccionamos un controlador de carga, primeramente la tensión que nos aguanta en el arreglo fotovoltaico y después la corriente con la que puede cargar la batería. Para encontrar el máximo punto de potencia, como les decía, la mayoría de los controladores pues hacen este rastreo de tensión sobre la curva, ¿no? Y en el mercado, la mayoría de los controladores de carga hacen este rastreo únicamente en el lado derecho de la curva. Quiere decir que es donde está la mayor tensión del sistema fotovoltaico, muy cerca de la tensión máxima a la que está operando el MPPT. En ese sentido, cuando tenemos una sombra, pues la máxima potencia no se encuentra del lado derecho de la curva, como vemos aquí en la gráfica. Si nosotros tenemos una condición de sombreado en algunos de los módulos fotovoltaicos, lo que va a suceder es que el punto de máxima generación va a ser donde aprovechemos también las partes que no están sombreadas de los módulos que están siendo afectados por las sombras, ¿no? Entonces, estos controladores de carga tienen una capacidad de rastreo mucho más amplia con la que vamos a poder mitigar también el efecto de sombras, en ese sentido buscando en el lado izquierdo de la curva, ¿no? También, además de encontrarlo cuando los módulos están completamente expuestos a la radiación. Pero bueno, en tema de tensión, para poder entender cómo seleccionar un controlador de carga, tenemos que seguir las especificaciones de los paneles solares. Eso quiere decir que nosotros tenemos nuestra ficha técnica del panel y en ese sentido vamos a encontrar ahí, pues bueno, que es de 36, de 72, de 144 celdas, lo que sea. Y vamos a encontrar algunos valores en ese sentido. El primero y el más importante va a ser el VOC. ¿Por qué el VOC? Porque esta tensión cuando hagamos el arreglo fotovoltaico va a definir cuál es la máxima tensión de nuestro arreglo, de nuestra serie de paneles y también en ese sentido vamos a seleccionar cuántos paneles vamos a conectar en serie y cuántos paneles vamos a conectar en paralelo. Aquí en este ejemplo, pensando en un panel de 36 celdas, 22 volts, sí, imagínense que es un sistema muy pequeñito, aislado. Seleccionamos nosotros un controlador MPPT de 75 volts, 15 amperes, ¿no? Y pues bueno, el máximo voltaje que puede recibir este controlador, pues como su nombre lo dice, son máximo 75 volts. Entonces, tenemos que asegurarnos de que nuestro módulo o nuestro arreglo de serie de paneles esté por debajo de esta tensión. Entonces, quiere decir que podemos conectar hasta 3 módulos para generar 66 volts y 3 paneles de 12 volts en serie para llegar hasta 66 volts, ¿no? Es muy importante tener en cuenta, esto va para todos los controladores de carga del mercado. Si nosotros sobrepasamos la tensión para la que ha sido fabricado ese MPPT, es muy seguro que se dañe. Entonces, por eso es muy importante hacer este análisis antes de conectar los paneles, ¿no? Y entonces quedaría algo así. Tenemos 3 paneles solares en serie, cada uno a 12 volts. El arreglo en serie nos va a generar 36 volts, ¿sí? Y bueno, un VOC de 66 volts con los que vamos a estar por debajo de los 75 que soporta este MPPT. ¿Sí? Entonces aquí a la entrada vamos a tener 66 volts VOC, pero a la salida
vamos a encontrar la tensión de la batería, en este caso una batería de 12 voltios, ¿no? Viendo esto, nos damos cuenta que entonces si nosotros jugamos con la corriente, más bien si jugamos con la tensión del banco de baterías, podemos aprovechar mucha más potencia, porque al final la corriente es fija, lo máximo que te puede entregar un controlador de carga ya lo sabemos, pero entonces si nosotros incrementamos la tensión del banco de baterías, pues eso va a hacer que sea mucho más eficiente, ¿no? Componentes más pequeños. En ese sentido, trabajar con baterías de 48 volts va a ser lo más eficiente en el sentido de los sistemas residenciales, porque podríamos encontrar baterías de high voltage, pero bueno, eso en temas de seguridad es otra cosa, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el mismo controlador de carga conectado a 12 volts, pues vamos a poder aprovechar solamente una fracción de la potencia que podríamos aprovechar si lo tenemos conectado a 48 volts, ¿no? 48 volts vamos a aprovechar mejor la potencia y vamos a tener en ese sentido pues cables más delgados, protecciones más pequeñas para la potencia que estamos instalando, ¿no? Entonces, para el regulador de carga que estamos viendo aquí, este controlador de 250 volts, 100 amperes de carga, vamos a tener tensión nominal de batería de 12, 24 y 48 volts. Estas son las tensiones de los bancos de baterías. La máxima potencia de entrada en ese sentido, fotovoltaica, watts peak o watt pico, vamos a poder encontrar o vamos a poder conectar máximo a un banco de 12 volts, 1800 watts, ¿no? 24 vamos a incrementar el doble y 48 otra vez el doble. Entonces 48 volts va a aprovechar mejor la potencia fotovoltaica, ¿no? Hasta 7.2 kilowatts de potencia pico podemos conectarle a este controlador. Eso quiere decir que la potencia máxima a la salida de la batería, pensando que ya estamos considerando las pérdidas en el módulo fotovoltaico, pues van a ser 1200 watts para 12 volts, 2400 para 24 y 4800 para 48. ¿Cómo podemos tener una fórmula para calcular este controlador de carga? ¿O cómo podemos saber qué es lo que tenemos que seleccionar? ¿Cuál va a ser la potencia que necesitamos instalarle a este controlador? Pues podemos utilizar esta fórmula, ¿sí? Lo primero es el voltaje máximo con la que opera esa batería. En casi todas las baterías es el voltaje de absorción. Entonces, siendo litio o ácido plomo es lo mismo, vamos a multiplicar ese valor a la tensión de banco de baterías. Si es un banco de baterías de 12 volts, pues seguramente vamos a estar como en 14. Si es uno de 24, como en 28. Y si es uno de 48, como en 56, 57 volts. Esa tensión la vamos a multiplicar por la máxima corriente de carga del controlador. En este sentido serían pues aquí 100 amperes, ¿no? Y a eso yo le sugiero que le aumenten un 25%. ¿Por qué? Porque el 25% te va a cubrir las pérdidas del módulo fotovoltaico, que ya lo saben bien ustedes. No es lo mismo lo que nos entrega la ficha técnica en watt peak que lo que realmente genera el módulo. Y además de eso, el controlador de carga tiene capacidad de poderse sobredimensionar. Y cuando hablamos de cargar una batería, nosotros necesitamos aprovechar mucho mejor las horas de generación. Queremos llegar a la máxima corriente de carga lo más temprano que se pueda y mantenerla hasta lo más tarde que se pueda en el día. En ese sentido, el sobredimensionamiento nos va a generar un beneficio muy importante en nuestro sistema. La corriente de carga de estos controladores MPPT pues no, está limitada hasta cierto punto, pero podemos sobredimensionarlo y yo creo que 30, 25, 30% es un parámetro bastante bueno de sobredimensionamiento. ¿Qué va a pasar con la potencia solar? Pues bueno, vamos a empezar a generar potencia hasta un punto en la mañana donde lleguemos a la máxima potencia o a la máxima corriente de carga, pues es donde se va a quedar generando el MPPT, ¿no? Entonces en verano vamos a obtener menos que la máxima potencia de generación, evidentemente, pero pues eso va a ser compensado por los días nublados, por los días donde tengamos menos generación, ¿sí? Eso es lo que pasaría en días de verano y durante los días nublados o el invierno, pues bueno, el sistema se va a beneficiar porque la generación es más corta
y vamos a poder estar aprovechando prácticamente todo nuestro controlador de carga. Ahora, hablando un poquito de conceptos, ¿cómo hacer la separación entre generación solar y consumo? ¿Cómo son los sistemas de almacenamiento de energía? Ya vimos ahorita cómo seleccionar un controlador de carga, cómo identificar las tensiones y demás. Bueno, pues ahora tenemos que analizar el sistema. ¿Qué vamos a hacer con ese sistema de almacenamiento? ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo necesita nuestro cliente? Usualmente en una interconexión tenemos esta gráfica. ¿Sí? Tenemos una línea roja de consumo, que es el perfil de potencia o el perfil de demanda que tiene este cliente en su casa o en su negocio. Y en color amarillo tenemos la curva tradicional de la generación fotovoltaica. Entonces este panel solar empieza a generar a las 7 de la mañana, más o menos alcanza su pico por ahí del mediodía y al atardecer empezamos otra vez a perder potencia. En particular, este perfil de carga, pues ellos tienen un consumo muy bajo durante la noche, en la mañana empiezan a consumir un poco, se van a trabajar. Durante el día el consumo es muy bajo cuando estamos entregando potencia fotovoltaica y entonces llega la gente en la noche y es cuando el consumo es más alto, ¿no? Este perfil es característico de casi todas las residencias, que los consumos más altos sean durante las horas de la tarde-noche, ¿no? En ese sentido, pues este sistema interconectado, ¿cómo funcionaría? Estaríamos entregando potencia hasta el punto de cubrir el autoconsumo en el tablero y todo el excedente lo estamos inyectando a la red. En este caso, hablamos de un ejemplo de 20 kWh inyectados a la red y posteriormente durante la noche, todo este pico de acá y todo el consumo en la noche son 15 kWh, ¿no? Entonces, este cliente non-grid tradicional y el esquema que tenemos actualmente en México, pues le queda todavía sobrando energía para usarlo en otros días, ¿no? En otros días donde se genere menos energía. Pero si nosotros queremos convertir este sistema en almacenamiento de energía, hay que cambiar ese concepto que tenemos de que estamos neteando energía, estamos intercambiando energía con la red y que CFE es nuestra batería, para pensar que ahora sí vamos a tener un dispositivo en el sitio que va a almacenar la energía. Esto puede ser para aislados o para cualquier tipo de aplicaciones con almacenamiento. Es importante que pensemos en la batería como el dispositivo que va a almacenar energía para utilizarla en las horas donde no tenemos generación solar. Entonces, este sistema, por ejemplo, de autoconsumo, pues durante la noche consume de la red, no empieza a generar el solar, hay consumo directo. Cuando la generación excede el consumo, empezamos a cargar la batería hasta el punto donde se cargue completamente. Y una vez que se carga, ya todo el excedente se va a la red. Ya le podemos regresar la energía a la red. Posteriormente, durante la noche, cuando ya la generación no es suficiente para cubrir la demanda de consumo, entra la batería a suplir esa energía que estamos intercambiando consumo del día a consumo de la noche. Y posteriormente, si la batería se llega a descargar, pues va a tomar de la red eléctrica para suministrar el consumo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para hacer mucho mejor este sistema? Pues es tener una batería mucho más grande. Si tenemos una batería más grande, vamos a poder almacenar más energía y este es el concepto de un sistema aislado. Un sistema aislado, ya no hay una red eléctrica que pueda entrar a suplir la batería o incluso ayudar a cargar la batería, sino que todo la energía que se almacena tiene que salir desde el solar y tenemos que utilizar la batería durante la noche. Entonces, aumentar la autonomía de un sistema de almacenamiento, pues evidentemente va a ser mucho más costoso. ¿Cuáles son otras alternativas que tenemos? Bueno, pues la más habitual y la que yo recomiendo es que las cargas más grandes, por ejemplo, si el cliente necesita bombear algo, si necesitan lavar, si tienen algún motor que necesiten echar a andar, pues opéralo durante las horas donde hay generación solar. Eso te va a permitir, en lugar de meterle 5 baterías más, meterle 5 paneles más y el sistema va a poder ser mucho más económico, más eficiente y dejar la batería únicamente para los consumos en la noche. Y bueno, la otra es evidentemente reducir los consumos o seleccionar
en el caso de los sistemas de backup, seleccionar únicamente los consumos críticos que tiene ese sistema. Si nosotros seleccionamos, en lugar de conectar o respaldar toda la casa, hidroneumáticos, calentadores eléctricos y demás, si dejamos las cargas más pesadas fuera del sistema, no va a ser un sistema tan costoso, perdón, no va a ser un sistema tan costoso y además, pues bueno, yo creo que no hay ningún problema si se quedan durante el corte de energía sin muchas cargas, ¿no? Habrá otros clientes que tengan para pagarlo y lo quieran hacer, también se puede hacer, ¿no? Pero recomendar usar durante el día porque, bueno, la energía solar nos va a ayudar a suministrar esa energía directamente. Para el cálculo y selección de un MPPT, pues bueno, ya habíamos visto cómo hacer el cálculo desde la potencia fotovoltaica seleccionando un controlador, pero también si vamos a las fichas técnicas de los equipos, vamos a encontrar potencias recomendadas para la instalación. En ese sentido, tenemos aquí 3 modelos diferentes, uno de 45 amperes, 60 amperes y 70 amperes, todos ellos de 150 volt de entrada. Y aquí nos dice recomendaciones de potencia nominal para el fotovoltaico, ¿no? Esto habría que agregar a las pérdidas del panel y si queremos sobredimensionarlo, pues también agregar el porcentaje de sobredimensionamiento a cada uno de estas potencias que vemos acá. También existe, bueno, Victron tiene una calculadora que la vamos a encontrar en este link. Ustedes la pueden descargar y hacer un análisis de ella. Yo les voy a mostrar la versión web en este momento. ¿Me pueden confirmar si se ve mi pantalla por ahí? La pantalla de el Google Chrome con una calculadora. No sé si se ve la pantalla. Bueno, parece que sí se ve, ¿no? Ok, bueno, estamos acá en la calculadora MPPT. De este lado ustedes van a poder seleccionar un módulo, el que ustedes quieran, y hacer un análisis de cómo se vería el arreglo fotovoltaico. Es lo mismo que hace la calculadora que les voy a compartir en la presentación, que si le dan clic la van a poder descargar. Y aquí ustedes van a ir poniendo los datos del sistema, ¿no? Un sistema 48 volts, ¿sí? Tensión de flotación, 52 volts, por ejemplo, o 56 volts. ¿Sí? ¿Cuánto es el largo del cable? Porque también va a ser un cálculo de caída de tensión para poder hacer un análisis ahí del sistema. La sección en milímetros cuadrados del cable, ¿sí? ¿Qué estamos utilizando? ¿Cuál es la temperatura mínima del sitio? Que esto es bien importante para los sistemas aislados o con controladores de carga, porque la tensión de circuito abierto va a ir cambiando también en función de la mínima temperatura que tengamos en el lugar. Entonces, es importante siempre hacer el cálculo de tensión y la corrección por temperatura, ¿no? La temperatura mínima. Igual que la selección de conductores y de protecciones, deberíamos hacer una corrección también por temperatura en función de cada sitio que estamos instalando. En ese sentido, aquí ponemos la potencia fotovoltaica. Yo puse un panel de 550 watts, que este panel tiene una tensión de circuito abierto de 37.9, corriente de cortocircuito, tensión de operación, corriente de operación, el coeficiente de temperatura de corrección y el coeficiente de corriente de corrección por corriente, ¿no? ¿Dónde estamos? En Guadalajara. Aquí ya le pongo la ubicación y automáticamente me va a decir cuál es el controlador de carga que puedo usar. En ese sentido, este sistema me dice que puedo poner 6 paneles en serie de este módulo de 550 y puedo hacer 2 paralelos para tener 12 paneles en un solo controlador. Si yo quiero agregar otro panel en serie, ya no me lo va a permitir porque estoy sobrepasando la tensión de operación del controlador. Si me voy para abajo, me va a poder entregar un controlador más pequeño. No tengo menos paneles, pues puedes usar un controlador más pequeño. Y esto puede ser de mucha utilidad para que ustedes vayan haciendo sus arreglos fotovoltaicos y puedan hacer un análisis del sistema. Ahora, tengo solo un tracker. Si yo agrego otro, me va a poder permitir hacer un arreglo con otro tipo de controlador, ¿no? 450 volts.
Pero bueno, eso es para que ustedes lo puedan dar un vistazo. Aquí aparece el otro controlador de 450-100, 8 paneles en serie, incluso algunos otros inversores todo en uno que podemos usar. Muy interesante poder utilizar esta calculadora, está libre en internet, incluso si ustedes quieren tener una referencia de que estuvo bien calculado su proyecto, quieren hacer su memoria de cálculo, pues pueden descargar estas plantillas, ¿no? O utilizar la que tenemos en el Excel que van a poder descargar desde acá. Y bueno, ¿qué más? Para el cálculo del banco de baterías, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el banco de baterías es el elemento más caro de una instalación y también es el más delicado. Entonces, un mal diseño, una mala selección de componentes, en el mejor de los casos va a hacer que la batería pierda su calidad de vida o su tiempo de vida prematuramente. En el peor de los casos vamos a ocasionar daños. Se pueden dañar las baterías, se pueden quemar las tarjetas y pueden pasar accidentes en estos sistemas. Es muy importante tener mucho cuidado al momento de diseñar este tipo de sistemas. Siempre hay que regirse por las normas adecuadas, ¿sí? Tener a la mano por lo menos la NOM y seleccionar de acuerdo a las corrientes y tensiones que estamos usando los conductores y las protecciones, ¿no? Cuando hacemos un arreglo de banco de baterías, pues la capacidad también va a ir cambiando en función de la tensión que estemos utilizando. 12 volts, 24 volts o 48 volts, 200 amperes va a ser mucha más potencia, ¿no? Siempre decirles que máximo 3 paralelos de bancos de baterías de ácido plomo, porque cada vez que agregamos una batería más en paralelo, estamos agregando resistencia al sistema. Y agregar resistencia a un banco de baterías quiere decir dos cosas, que cuando la descarguemos vamos a necesitar sacar más energía para obtener lo que necesitamos y cuando la carguemos vamos a perder más energía para cargarla. Entonces, máximo 3 paralelos, cuando mucho 4 de ácido plomo y si no, pues tenemos tecnología de litio que puede ser muy eficiente y podemos hacer una gran cantidad de paralelos en ese sentido, porque no existe la misma resistencia interna de la batería, ¿no? Además que da otras muchas prestaciones. ¿Qué necesitamos para el cálculo de baterías? Muy importante analizar qué consume el cliente, cuál es la máxima potencia pico que tiene el sistema, a qué hora es el consumo. ¿Sí? ¿Por qué a qué hora es el consumo? Porque en ese sentido vamos a saber si necesitamos más baterías para cubrir un día, 2 días de autonomía o solamente una fracción del día porque el cliente opera prácticamente todas sus cargas durante el día, ¿no? Eso es una prestación que tiene Victron, con lo que podemos hacer sistemas mucho más competitivos y más eficientes a la hora de el uso del sistema, ¿no? Para el cálculo de batería vamos a hacer dos pasos, pues bueno, seleccionar el DOD, que es el Deep of Discharge o la profundidad de descarga de esta batería, que va a ir en función de la tecnología que seleccionemos y la marca. Cada marca tiene sus profundidades de descarga recomendadas. Y si es una tecnología de ácido plomo, pues saber que siempre tenemos que estar entre el 30 y el 50% de descarga del sistema. Y también saber cuánto es la autonomía de ese banco de baterías, ¿no? Me va a durar 3 horas para un corte de energía, 5 horas, quiero que funcione un día, ¿sí? Y bueno, todo esto siempre hay que agregar a los cálculos las pérdidas del sistema y las eficiencias de las baterías, ¿sí? Muy bien. Antes de todo esto, hay que ser muy claro con el presupuesto y las necesidades del cliente. ¿Por qué? Porque si llega un cliente con nosotros, nos va a pedir, sobre todo cuando piden bancos de baterías, nos van a pedir todo, ¿no? Yo necesito energía para mi casa que se respalde durante 4 o 5 horas, y tengo 7 aires acondicionados, y tengo 2 boiler, y tengo esto, y tengo el otro. Bueno, a lo mejor ese cliente no está pensando que el sistema va a ser muy grande y tal vez lo que él necesita sea mucho más pequeño, ¿no? Tal vez lo único que necesita es no quedarse sin internet, porque la luz se le va solo 1 hora, no quedarse sin internet y no quedarse, no sé, la cocina o algunas cargas críticas que va a hacer que el sistema se haga mucho más pequeño, ¿no? Entonces hay que ser muy claro sobre esto, cuánto es el presupuesto que tiene tu cliente y eso te va a evitar mucho trabajo
de hacer todos estos análisis para que luego el cliente te diga, oye, no, sabes que está muy caro, ¿no? Yo necesito algo más pequeño. Pues bueno, si nosotros somos claros con esto desde el principio, vamos a poder evitarnos mucho trabajo. Las pérdidas en la batería, todas las baterías tienen pérdidas al momento de cargarse y descargarse. En el caso particular de las baterías de ácido plomo, la eficiencia durante la descarga está entre el 75, perdón, entre el 95 y 99% cuando descargamos la batería, pero cuando la cargamos es muy baja, ¿no? Estamos en un promedio entre 75 y 85%. Es importante considerar esto porque en ese sentido vamos a necesitar más paneles para poder cargar un banco de baterías de la misma, de la misma capacidad. Entonces, si trabajamos con litio, esto se hace muy pequeño. Con litio, las baterías usualmente siempre están en 95 a 99% de eficiencia en carga y descarga. Entonces, vamos a poder aprovechar mejor la energía. Además que una batería de litio se va a poder cargar en 1 o 2 horas. En ese sentido, si tenemos un buen campo fotovoltaico, la batería siempre va a estar cargada y va a estar lista para cualquier momento de corte de energía, por ejemplo. El ácido plomo no, el ácido plomo tiene unos tiempos de absorción bastante largos, entonces hay que considerar qué tecnología, de acuerdo al costo y el beneficio del sistema, vamos a estar utilizando. Siempre tener claro que no es lo mismo la energía que entra a la batería que lo que va a salir. Siempre vamos a necesitar más energía para cargarla que lo que vamos a estar utilizando realmente. Entre más rápido descarguemos una batería, vamos a tener menor eficiencia en las baterías de ácido plomo. Es decir, tenemos una batería de 100 Ah, la descargamos en 3 horas, pues no va a ser de 100 Ah, ¿no? Tal vez se va a reducir a 50 Ah, por un decir. Y entre más tiempo la descarguemos, va a ser mayor la capacidad que tenga esa batería. En ese sentido, casi todas las baterías de ácido plomo, si no es que todas, vienen identificadas por las horas para las que está siendo descargada. Batería de 12 volts, 200 ampere hora, @C20, ¿no? Y el C20 quiere decir que está diseñada para descargarse durante 20 horas. Entonces, si queremos utilizar bancos de baterías de ácido plomo para backups, tenemos que considerar que la batería no va a tener la misma capacidad en 20 horas que en 3 o 4 horas. Eso hay que considerarlo en las pérdidas y evidentemente pues va a ser un banco de baterías más grande. Entonces, para empezar a diseñar el sistema, el paso 1 nos decía que era analizar y calcular el consumo. Aquí tenemos un cuadro de cargas. Esto es bien importante que nosotros lo hagamos con nuestros clientes, que tengamos la mayor cantidad de información que se pueda del sistema. ¿Qué quieres respaldar? ¿Qué quieres conectar en este sistema con baterías? Pues iluminación, cafeteras, calentador, etcétera, etcétera, ¿no? Y por aquí vemos algo que es un calentador de agua, que tiene un consumo bastante agresivo, son 4260 watts hora de consumo, ya ni le pusimos potencia ni nada, porque es un consumo bastante alto, es mucho más alto que todos los consumos juntos, perdón, que todos los consumos que tenemos, y pues tal vez no es tan necesario que este calentador de agua esté integrado en el sistema de almacenamiento. Entonces, de entrada, nosotros le podemos dar la recomendación a nuestro cliente, oye, ¿sabes qué? Te va a costar bastante caro levantar este calentador, mejor pon un calentador solar o lo encendemos con la red eléctrica, ¿no? Y en ese sentido, vamos a necesitar esta información. Potencia de consumo, número de equipos, cuál es la potencia máxima que va a pedir o la demanda máxima de esos equipos, sobre todo para motores. Horas de uso, y si podemos separar horas de uso en el día y en la noche, vamos a poder hacer más eficiente el banco de baterías. Y al final, pues hacer un total. ¿Cuánta energía necesita este sistema? Entonces, haciendo toda la sumatoria, aquí vemos que la potencia pico del sistema son 10.33 kilowatts, quitando el calentador, con un consumo diario durante el día de 7.4 kilowatt hora y durante la noche de 5.6, un total de 13.16. Entonces, de entrada, nuestro sistema fotovoltaico ya sabemos cuánto tiene que generar. El peor día del año tiene que generar por lo menos 13.16 para cumplir con lo que el cliente nos está pidiendo de este lado, ¿no? De esa parte, 7.4 se van a ir directo a consumo directo
y los 5.6 se van a almacenar en la batería para utilizarse durante las horas que no tenemos sol. Y bueno, lo que les decía, a lo mejor esta carga no la consideramos o la consideramos conectada en la segunda salida de alterna que tiene nuestro inversor. Los inversores Victron tienen dos salidas de alterna. Entonces, si nosotros tenemos suficiente energía porque tal vez ese día no utilizó la lavadora ni el horno y demás, pues la segunda salida de alterna puede ser programada para abrir o cerrar en función de diferentes condiciones. Oye, ¿sabes qué? No tienes ya suficiente energía en la batería, desconecto esta carga y me quedo únicamente con los consumos críticos, ¿no? Entonces podemos discriminar consumos directamente en el inversor. Y pues bueno, acá nos dice que el consumo medio son 13.16 kilowatts hora. Durante 24 horas, pues es un promedio de 584 watts, ¿no? Hay que ser siempre realistas con los consumos. Saber que el cliente siempre va a meter más cargas una vez que tiene energía, sobre todo en sistemas donde no había electricidad. Cuando ve que el sistema está funcionando bien, empiezan a conectar más cosas y después de eso se convierte en llamadas y donde los clientes nos comentan que el sistema se ha quedado sin energía o necesita más baterías o necesita más paneles, ¿no? Siempre hay que centrarnos en las cargas principales del sistema. En ese sentido, si vemos que el cliente quiere respaldar cosas que a lo mejor no son tan necesarias, pues siempre hacer la recomendación de, oye, tal vez esto no es tan necesario, te va a salir más barato si no lo integramos en el sistema. Ser claro sobre el presupuesto y las posibilidades, saber bien las posibilidades del cliente antes de que iniciemos todo este trabajo, porque usualmente nos lleva tiempo hacer estas propuestas en lo que calculamos el sistema, hacemos las cotizaciones y demás, perdemos demasiado tiempo. Entonces, yo les sugiero que tengan al menos una calculadora rápida con la que ustedes puedan saber un costo medio del sistema y que si un cliente se acerque y les pide respaldar toda su casa, pues que sepan más o menos cuánto le va a costar y si el cliente tiene para pagarlo, bueno, ahora sí vamos haciendo el análisis completo, ¿no? Pero si no es lo que necesita, pues ver otra alternativa, tal vez quitando algunas cargas o haciéndolo más eficiente con todo lo que hemos estado platicando. Ahora, el cálculo de la capacidad de selección de la batería, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar la autonomía, que es el tiempo sin apoyo de la red eléctrica o el generador. Vamos a necesitar el DOD y el SOC de la batería, que es la profundidad de descarga y el estado de carga de la batería, que lo vamos a definir en función de un porcentaje, ¿no? ¿Cuál es la corriente de carga de esa batería? Es bien importante, porque de aquí vamos a saber cuánta potencia fotovoltaica podemos estar, con qué potencia fotovoltaica vamos a poder cargar esa batería. En baterías de ácido plomo este valor siempre está entre 10 y 20% de la capacidad de la batería en C20. Entonces, esto hay que considerarlo porque es muy importante porque las baterías se pueden dañar si no cubrimos esta condición de carga. Y para baterías de litio, usualmente están al 50% o más. Entonces, la batería la vamos a estar cargando en 2 horas o menos, ¿no? Eso es muy interesante de litio. La corriente de descarga, pues bueno, también vamos a saber en función de esto cuántos amperes van a poder salir de la batería. Eso es bien importante y hay un rate C, el cual nos indica cuál es la máxima corriente de descarga que tiene la batería. En ese sentido, si nosotros necesitamos hacer un backup de 1 hora, hay que asegurarnos de que esa batería sea 1C, o sea que nos pueda entregar toda la capacidad que puede almacenar en 1 hora, o tener por lo menos 2 horas de almacenamiento para cubrir con la necesidad del sistema. Entonces, cálculo de capacidad de batería en función de esta fórmula, podríamos decir que es el consumo por día en watts hora por los días de autonomía sobre la tensión nominal de la batería por el factor de descarga que estamos utilizando. Entonces, en el ejemplo para esta instalación, teníamos 13.16 kilowatts, queremos un día de autonomía y vamos a utilizar baterías de ácido plomo, entonces al 50% de descarga. En ese sentido, la fórmula quedaría de esta manera, resolviéndola nos da un banco de baterías de 548 ampere hora AC20, ¿no?
Si nosotros dividimos este valor entre las pérdidas que tiene el ácido plomo, una batería eficiente al 85%, ya vamos a tener entonces, ahora sí, la capacidad real del banco de baterías. Si esto fuera con litio, pues haríamos este análisis, tal vez este 0.5 se convertiría en 90, porque las baterías de litio usualmente se descargan muy profundo, y este de acá se convertiría en un 98, porque también, además de descargarse profundo, se pueden, son muy eficientes, ¿no? Entonces el banco de baterías va a ser más pequeño, vamos a ahorrar espacio, vamos a ahorrar volumen y sobre todo la facilidad de la instalación. Pero bueno, en ácido plomo vamos a ver aquí algunas fichas técnicas de baterías. ¿Cómo seleccionar la batería? Pues bueno, multiplicamos esos ampere hora por el voltaje de baterías, nos va a dar el total de energía que tiene que tener ese banco de baterías. Son 30.9 kilowatts hora. Y estos 30.9 kilowatts hora, pues nosotros podríamos seleccionar un ejemplo, esta batería de 220 amperes a 12 volts. Ya sabemos que necesitamos poner 4 en serie para llegar a 48. En ese sentido, cada batería puede almacenar 2640. Si nosotros dividimos el total sobre la capacidad de la batería, pues nos va a entregar ahora sí el total de baterías, ¿no? Como tenemos que poner 4 en serie, pues nos da 3 series de 4 baterías, 12 baterías en total. Y aquí otras baterías, por ejemplo, estas que son de 2 volts, son 800 ampere hora por 2 volts. Tenemos que puede almacenar, bueno, aquí nos muestra los ciclos de descarga, ¿no? En ese sentido, ¿cuántos ciclos vamos a tener con cada batería? Por ejemplo, esta batería de gel, al 50% que fue el que estamos utilizando, nos va a poder entregar 750 ciclos de descarga. Pero hay baterías digamos, de vida muy amplia, que son long life, o baterías de OPZ, que estas van a tener muchos más ciclos de descarga. En ese sentido, estaríamos hablando de 2500 ciclos de descarga, ¿no? En estas baterías de 2 volts vamos a necesitar 24 para formar 48 y ya estaríamos cubriendo el consumo del sistema. Pensando en baterías de litio, vamos a ver que teniendo ya la energía utilizada, vamos a ir a la ficha técnica de la batería, puede ser esta o cualquier otra, y en ese sentido, en función de la energía que puede almacenar, pues vamos a dividir la energía que necesitamos sobre la energía que nos entrega la batería. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, estos dos modelos, y vamos a seleccionar la cantidad de baterías, ¿no? En ese sentido, batería de 330 ampere hora, vamos a ocupar 8. Y de esta de 25 volts 200 ampere hora necesitaríamos 6 baterías. Tal vez aquí ya la decisión sea el costo, la garantía, los ciclos de vida que nos puede entregar cada una de estas baterías, ¿no? Aquí estaríamos hablando de que esta batería estaría sobre 5000 ciclos, ¿no? Que es lo que estamos calculando. Y pues bueno, tenemos material de información. Este es un libro muy recomendado. Está disponible en formato PDF en la web. Ustedes pueden visitar este link y descargarlo. Vienen muchas recomendaciones y temas sobre los sistemas de almacenamiento de energía que son muy importantes cuando empezamos a trabajar con baterías. Hay cositas por ahí muy interesantes que podemos estar revisando y pues para estudiar un poquito más los sistemas con almacenamiento. Asimismo, les invito a unirse a nuestros canales de información. Está la página web, ¿sí? Por ahí también está el Victron Professional. En Victron Professional hay una serie de capacitaciones que ustedes pueden estar revisando sobre temas específicos. Son cursos en videos muy cortos de 20 minutos, media hora, muy interesantes que pueden estar revisando. Además de eso, van a aparecer todos los eventos que está organizando Victron en todo el mundo. Seguramente en un par de meses vamos a estar viendo el training que vamos a hacer en México. Entonces, aquí se van a poder registrar y acompañarnos. En el Victron Live vamos a encontrar los manuales de Victron. Está el community, donde la gente sube sus comentarios y podemos analizar diferentes tipos de soluciones que se han hecho en el mundo. El blog con algunos sistemas,
y las redes sociales, ¿no? LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram de nosotros. Y pues bueno, las redes de canales de información en español para Latinoamérica, el website y las redes sociales para que ustedes nos puedan estar acompañando por ahí. Y pues sin más, muchas gracias. Por aquí les voy a compartir el correo de Kranich. Tengan en cuenta que Kranich tiene un equipo capacitado por nosotros, el cual les puede estar apoyando para la selección de sus equipos. Es decir, si es la primera vez que vas a trabajar con un sistema de almacenamiento, con toda confianza puedes acercarte con ellos o me puedes escribir a mí. Hacemos el diseño del sistema y hacemos la selección de los equipos, te recomendamos los equipos que necesita tu sistema y te damos ese acompañamiento para que tú puedas pues dedicarte a, a seguir trabajando tus proyectos. Y pues nada, por ahí está Rodrigo, no sé si hay alguna duda o algo que quieras comentar. David, muchas gracias. Pues nos están llegando aquí algunas preguntas, por ejemplo, del MPPT de 450 volts. Preguntan que si es 450 por entrada MPPT. Es correcto, es 450 por cada MPPT. También nos están preguntando que si se va a compartir la presentación. El webinar lo van a encontrar próximamente en nuestro canal de YouTube. Y pues la presentación yo creo que le pueden escribir a David para que les comparta la presentación de lo visto hoy. Sí, si te parece bien, podemos hacer una liga de Dropbox. Puedo subir Ajá, los dos Excel y la presentación y la compartimos en el link del video. me parece bien. Muy bien. También me están preguntando si se puede acoplar un Multiplus 2 a un sistema on-grid existente, considerando que uno es de 120 volts amperes y los inversores son de 220. Em, sí, puedes integrarlos, pero la condición es que el inversor de on-grid tenga la misma potencia, o sea de menor potencia que los inversores Victron, pero se puede hacer sin ningún problema. Ahí, por ejemplo, nos podrías explicar un poco más de cómo la consideración de que el Multiplus es de 120 y el inversor sería de 220 o 240. Sí, o sea, la tensión tiene que ser la misma. Si tú tienes un Ujú. inversor de 220, tendríamos que tener también una red de 220 con el Victron para poder hacer el acoplamiento, ¿no? Si haces un acoplamiento separado, es decir, que el inversor no quiere respaldar el inversor de on-grid, pues ahí no hay ningún problema, se separa un circuito a una fase y ese circuito tiene baterías. Depende mucho cómo lo quieras hacer. Si quieres hacer acoplamiento en alterna, la condición es esa, ¿no? Que sea la misma tensión y que tenga la misma potencia o menor potencia el inversor de on-grid para poder hacer el acoplamiento sin ningún riesgo. Ahí en este caso, digamos, para ese inversor se necesitarían dos Multiplus, ¿no? Para llegar a los Así es. 240. Sí, para tener dos líneas, sí. Ok. La calculadora se las compartiríamos en la liga de Dropbox que estaría en el video, en la descripción del video cuando se suba este webinar a YouTube. Ujú. Preguntan, ¿el sistema funciona tanto con paneles para sistemas aislados como para sistemas interconectados? Sin problema. Puedes utilizar cualquier potencia de módulo. Muy bien. ¿Se puede conectar en sistema interconectado sin necesidad de otro inversor? Que solamente que el sistema Victron sea interconectado a la red. Sí, se puede. Todos los inversores cargadores tienen capacidad de inyección a la red. Puedes hacer Zero Export, gestión de demanda, sin ningún problema. Sí. Muy bien. Pues creo que ya, a ver, aquí tenemos una duda más. ¿Con qué marcas de inversores on-grid es compatible Victron? Victron, bueno, existen tres niveles de control. El más alto es con Fronius. Podemos hacer acoplamientos a través de Modbus. Después tenemos algunas otras marcas que son SolarEdge, ABB y SMA.
Y el tercer nivel de control, que es a través de frecuencia, puede ser prácticamente con cualquier inversor que tenga función de frequency shifting. En ese sentido, creo que bueno, más bien con la UL, todos los inversores que están con UL deberían de tener esta función. Entonces, prácticamente deberíamos poder hacer el acoplamiento con cualquier inversor de red. Ok. Muchas gracias, David. Pues creo que hasta ahora ya son todas las preguntas. Tenemos tiempo para otras más. Preguntan también, en caso de estar conectado a la red, si la demanda es mayor a lo que indica el inversor, ¿se toma en la red? Por ejemplo, de que el inversor Victron sea de 3 kilos y la demanda de la casa sea de 5 kilos, ¿ahí cómo funcionaría? Podríamos hacer Power Assist. Todos los inversores Victron tienen una capacidad más alta de transferencia que la propia capacidad del inversor. Por ejemplo, en el inversor 4 de 5 kVA tienes un relay o un relay de transferencia de 100 amperes. Entonces tú puedes tener una carga conectada de 12 kilowatts, ¿sí? Y 5 los vas a estar aprovechando con la batería y con el inversor. En el momento que baje la potencia, pues dejas de consumir de la red y queda únicamente trabajando el sistema. Ok. Ujú. Tenemos tiempo para una última pregunta. Si alguno de los asistentes tiene alguna otra duda, si no, creo que ya sería todo por el día de hoy. Pues bueno, muchas gracias, David. También si les queda alguna otra duda, no duden en contactarnos aquí a Kranich o directamente a David. Estamos a sus órdenes. Y pues nada, muchas gracias, David. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Que tengas excelente día y gracias a todos por su tiempo.